mis tíos y mi madre me están demandando porque la abuela me dejó todo en el testamento, pero siempre pueden terminar peor las personas con derecho. Mi abuela murió y todavía no estaba fría, pero mi teléfono estaba estallando de llamadas y mensajes. Pero no he venido aquí para contar sobre las personas mostrando sus condolencias, sino del derecho de algunas. Tengo 28 años y me duele estar pasando esto. Por un lado está la muerte de mi abuela, a la que quería mucho, y por el otro está mi familia con derecho a su herencia. Esto es lo que sucedió. Habían pasado unos días de la muerte de mi abuela y de repente mi mamá me estaba escribiendo preguntando si yo sabía algo del testamento. Le dije que no, lo cual era verdad porque no había oído nada de eso. Ni siquiera había pensado en eso en absoluto. Ella respondió, ok, con punto. Ahí supe que se venía algo malo, porque mi madre nunca puntúa ningún mensaje y sonaba raro. La reunión con el abogado de mi abuela ocurrió unos días después en su oficina. Estaban todos, mis padres, mis tíos y mis 2 primos. Lo peor de la reunión es que el resto no actuaba como si la matriarca de la familia acabara de morir. Estaban más preocupados por otras cosas, lo que decía el testamento. El abogado empezó a leer y ahí fue cuando se desató el caos familiar. Algunos, al parecer, ya sabían un poco qué decía el papel, pero esperaban que no fuera confirmado. Todo, la casa, los ahorros, las inversiones, las joyas, el auto, era para mí. Yo no lo estaba entendiendo bien, porque ese día no desperté pensando, ojalá la abuela me deje todo, ni siquiera esperaba algo. El primero en estallar fue mi tío, que gritaba que debía ser una maldita broma porque ella no podría dejarle todo a una mocosa como yo. Empezó a gritar que eso era imposible y pidió que trajeran a otro abogado para asegurarse de que el actual estuviera haciéndolo bien. El abogado intentó hacerle entender que las cosas no funcionaban de esa manera, pero mi tío no entraba en razones. Mi mamá se puso a llorar, pero no porque su madre había muerto, sino porque decía que todo estaba mal. La cara de mi tía, la otra hija de mi abuela, se puso roja y me señalaba. Gritaba que yo había manipulado a una vieja moribunda. Sí, dijo vieja, y aún se preguntaba por qué no le había dejado nada. Mis primos también me miraban enfadados y trataban de consolar a sus padres. Yo lo único que dije es que ni siquiera sabía sobre esto, pero era en vano. El abogado me aconsejó en estos casos, ya que tenía experiencia con herencias que no dejan contentos a todos, que no intentara razonar con ellos. La única razón por la que estábamos todos allí era porque la abuela quería que el resto de las personas en la sala escuchara que no le habían dejado nada. La abuela también dejó una carta explicando sus motivos, o al menos dando una respuesta. Voy a parafrasear aquí, pero espero que la idea central se entienda. Quería dejarle a Ope todo lo que poseo porque sé que ella hará lo mejor con eso. No lo dilapidará en algún divorcio, no lo gastará en cosas frívolas, no lo usará para gastarlo en fiestas. Sé que muchos de ustedes ahora estarán enojados y lo entiendo porque se sentían con derecho a mis cosas, pero me importa muy poco. Imagino las lágrimas falsas en mi funeral, si es que se les ha caído alguna. Si tienen algún problema con mi decisión, pueden venir a buscarme, ya saben dónde me encuentro. Pero tengan cuidado de no ser enviados abajo en lugar de arriba, aquí no hay lugar para gente como ustedes. La carta desató más la locura familiar, pero el abogado les dijo a todos que su trabajo había terminado y que necesitaban desalojar el lugar. Mi tío quería ver la carta, pero el abogado dijo que si necesitaba una copia, podía pedírsela a su secretaria a la salida. Estaban un poco negados a irse, pero tras decirles que los llevaría a la corte si no se van, se marcharon. Me ofreció quedarme un rato para evitar salir con ellos y para hablar de algunos detalles. Acepté la oferta, porque ya sabía lo que me esperaría. Aún así, mi teléfono estaba explotado con mensajes de voz y de texto. Sí, mi teléfono tendría señal para mensajes de humo, también tendría de esos. Era para informarme lo que pensaban de mí, todas cosas poco hermosas, por cierto. El resumen: interesada, bruja manipuladora, ladrona, estafadora, consentida, perra faldera de la abuela. Mi prima mandó un mensaje diciendo que debería darme vergüenza mostrar la cara en cualquier lado. Silencié el teléfono, pero igual mantuve abierta esa vía de comunicación, como inteligentemente me informó el abogado. Al día siguiente, mis padres aparecieron. Mi mamá dijo que teníamos que hablar de dividir las cosas de manera justa. Le pregunté cuál era la manera justa y su explicación no tiene desperdicio. Me sugirió que yo podía quedarme con las joyas. Aunque no lo dijo, no tenían tanto valor como el resto de las cosas, y eran algo más bien emocional. Pero que podíamos compartir los activos líquidos porque eso era lo que mi abuela realmente habría querido. Y cuando dice compartir, se refiere a que se lo queden todo ellos. De hecho, ya tenían un plan escrito de cómo se dividiría todo lo de valor entre mis tíos y mis primos. Eso para, según las palabras de mi madre, asegurarse de que todos estuvieran bien. Mencionando que eso era lo que correspondía y no lo que una anciana de cremita, palabras textuales, pudiera pensar. Si alguien en los comentarios tiene una leve idea de por qué mi abuela no les dejó nada, soy todo oídos. O mejor dicho, todo ojos. La verdad es que no puedo pensar en ninguna razón de por qué mi abuela no les dejaría nada a estas maravillosas personas. Le dije que mi abuela tomó su decisión, y que estaba bastante claro. La cara de mi mamá se puso blanca, luego amarilla y por último morada. Me gritó que lo iba a pagar y se fue sin despedirse. Mi papá la siguió tan por detrás que seguro podía oler sus pedos. 2 días después de esto, me notificaron legalmente con papeles. De verdad me estaban demandando. Mi mamá, mi papá, mi tío y mi tía. Los documentos decían algo sobre influencia indebida y capacidad mental disminuida, exigiendo que se anulara el testamento y que todo se distribuyera según leyes de sucesión interstada. Por suerte, la abuela esperaba esto. También lo hacía el abogado de sucesión.
Ya estaba arreglado por mi abuela con el abogado, lo estaban esperando y tenía mucho papeleo preparado. No los voy a aburrir con lo legal, pero básicamente ellos tenían que probar que mi abuela no estaba en sus cabales o que yo la manipulé de alguna manera. Suerte con eso, había hasta pruebas en video de ella y una evaluación por un profesional, dando su consentimiento de que ella estaba bien. Mi abuela estaba enferma, pero mucho más lúcida que muchas personas hasta el día que murió. Mi abuela había pasado por mucho con la familia, así que sabía cómo pensaban estas personas y quería joderlas hasta después de su muerte. Yo no estaba enterada del plan hasta que el abogado me puso al día. Mi abuela no quería que quedara atrapada en el medio hasta que sea necesario. Ese momento era ahora. Empezó la fase de descubrimiento de pruebas y querían cada mensaje de texto, email y registro de llamadas entre mi abuela y yo de los últimos 5 años. Perfecto, no tenía nada que esconder. Lo que iban a encontrar era que yo la visitaba todas las semanas, mis primos pueden decir lo mismo, la llevaba a citas médicas, iba al súper con ella, arreglaba cosas en su casa cuando se rompían. ¿Alguno de sus hijos se preocupó por eso en este tiempo? Es más, aunque ellos no hubieran pedido estas pruebas, las hubiéramos presentado. Mientras tanto, mi mamá la visitaba quizá una vez al mes, si acaso. Mi tío no aparecía, mi tía solo venía en fiestas, y por lo general, se iba temprano quejándose de algo. Pero la fase de descubrimiento de pruebas va hacia ambos lados, así que nosotros también descubrimos varias cosas leyendo los mensajes que recibía la abuela de ellos. Los mismos que no se había molestado en borrar y que estaban en poder del abogado de sucesión. Es lo que se puede esperar de una familia con derecho al dinero. Mi mamá le pedía dinero a mi abuela constantemente. Mi abuela le dio un poco al principio, pero últimamente le respondía que se buscara un trabajo. Cuando mi madre respondía que ya tenía uno, mi abuela le decía que se busque uno mejor. También había mensajes de mi madre a otros familiares hablando acerca de cómo esperaba que mi abuela fuera su cajero automático. Un hilo de conversación hablaba con mi tío de cómo esperaba poder convencerla de pagar una emergencia médica, para poder tomarse unas vacaciones en Hawái. Mi abuela no pagó esas vacaciones, las cuales mi madre nunca tomó, pero estaba consultando con mi tío para que le diera ideas de qué decir. Básicamente, ambos estaban en medio de una tormenta de ideas de cómo manipularla. Mi familia intentó entrar a la casa de mi abuela, a pesar de que había cambiado las tiraduras, como el abogado me aconsejó. No teníamos cámaras porque no habríamos tenido tiempo en instalarlas, pero conseguí algo mejor que eso, vecinos chismosos. Mi abuela vive en un vecindario lleno de gente retirada, así que eran perfectos para vigilar la casa como un alcohol. Les llevé unas galletas a cada uno y les dije que si veían a alguien merodeando la casa, que llamaran a la policía y luego a mí. Encontraron a mi tía haciéndolo, tratando de usar su llave en la cerradura. Les dijo a los policías que era la casa de su madre y que por alguna razón la llave no funcionaba. La policía amenazó con arrestarla si no se iba, y eso ayudó a que no se volvieran a presentar. Avanzando un poco, me llegó un mensaje de mi papá. Primera vez que me contactaba directamente desde que empezó todo esto. Dijo que mi mamá estaba teniendo ataques de pánico porque había perdido a su madre y también el dinero que le serviría para mejorar sus vidas. Quería que buscara en mi corazón el amor por mi familia y hiciera lo más conveniente para todos. Le respondí que tenía mucho amor por mi familia, mi abuela, y que estaba haciendo lo correcto, cumpliendo los deseos de ella. Mi papá dijo que mi abuela era una mala persona, y que no merecía que alguien cumpliera sus deseos. Entonces escribí de vuelta que si pensaba que era una mala persona, no deberían querer su dinero. Mi abogado recibió su paquete de pruebas, entre comillas, porque era honestamente patética. Tenían 3 testigos que iban a declarar que mi abuela a veces parecía confundida. Sí, tenía 89 años. A veces olvidaba dónde dejaba los lentes, pero a todos nos sucede. Pero nunca olvidó lo que le hicieron. También intentaron decir que yo la aislé de la familia y tenían testigo de esto. Lo malo para ellos es que yo también tenía testigos, como vecinos y amigas de mi abuela, que podían decir exactamente lo contrario. Mi tío decidió intentar otro enfoque, aparecer en mi departamento a las 11 de la noche, completamente borracho, golpeando mi puerta y gritando que yo le hice recaer en su hábito. Esta adicción suya es parte de que no se llevaba bien con mi abuela, pero no quiero entrar en ese agujero de conejo porque la publicación se volverá muy larga. Mis vecinos llamaron a la policía y se lo llevaron por intoxicación en la vía pública. Ni siquiera tuve contacto con él, en caso de que se volviera agresivo. Tenía motivos para pensarlo. Cuando empezaron las deposiciones, yo fui primero. El abogado fue súper agresivo. El ángulo era demostrar que yo la había manipulado y todas sus preguntas eran alrededor de eso. Me preguntó por qué la visitaba tanto. Dije, porque estaba muy enferma y no sabía cuánto tiempo me quedaba con ella. Me preguntó si yo sabía del testamento antes. Dije, no hasta la lectura. En la deposición de mi mamá, se contradijo varias veces. En una dijo que visitaba a mi abuela al menos 2 veces al mes, pero los registros y los testimonios de otras personas decían lo contrario. Luego dijo que nunca pidió dinero. Cuando le mostraron sus propios mensajes, cambió al discurso de que eran pequeños préstamos. En total, había solicitado más de $30,000 en préstamos a lo largo de los años. Dijo muchas cosas incorrectas, entre ellas cosas que no sabía de su propia madre porque casi no tenía relación con ella. La deposición de mi tío, por lo que me dijeron, fue un desastre total. Admitió que no visitó a mi abuela en 18 meses antes de que muriera. Por lo menos no mentía. Admitió que una vez solicitó una suma de $40,000. Eran para una oportunidad de negocio que hoy valdría, según sus estimaciones, más de $2 millones. Sin embargo, falló miserablemente al explicar el negocio y cómo hoy valdría esa suma.
Se puso hostil cuando le preguntaron por aparecer borracho en mi departamento. También cuando le preguntaron sobre un incidente que llevó a que mi abuela y él no tuvieran más relación desde hacía un año. El tribunal ordenó mediación. Estuvimos en salas separadas y un mediador iba y venía durante 4 horas. Ellos querían el 60% de todo. Yo contraoferté con nada, porque eso es lo que mi abuela quiso. La mediación fracasó. Como una semana después de que la mediación se fuera al carajo, yo estaba en la casa de mi abuela revisando su closet. Encontré una caja que, de algún modo, me había saltado antes. Estaba etiquetada con su letra, para los buitres. Era una especie de trampa en casa que los buitres fueran a su casa a robar su herencia. Les había dejado un carbón dentro, con un mensaje que decía que era todo lo que merecían porque habían sido unos niños malos. También había una carta al fondo de la caja. Estaba fechada unos 6 meses antes de que mi abuela muriera, y decía, para el idiota que lo esté leyendo. Mi abuela esperaba, y casi sucede, que mi familia entrara por la fuerza a la casa, pero acabé leyéndola yo. De todas formas, se la envié a mi familia a través de los abogados. Supuse que era algo que querrían leer. Si han llegado estas cartas, los esfuerzos para obtener algo de mí son muy intensos. Bueno, ahí tienen algo para ustedes, pero no se lo gasten todo en un solo sitio. Seguramente ahora me estarán llamando de todo, y quejándose de que no les deje nada, lo cual creo que no es cierto. Les he dejado un jodas muy grande por ser los peores hijos que una madre podría tener. El haber entrado a robar es una muestra de eso. Bueno, no entraron a robar, pero mi abuela no estaba equivocada. La carta no solo era un mensaje claro de que mi abuela no quería dejarles nada más que un carbón, sino que también esperaba lo peor de ellos. También que estaba en plenas facultades, porque una anciana senil no hubiera puesto todas esas trampas en la casa como si fuera mi pobre angelito, en versión abuela contra ladrones de herencia con derecho. Como resultado, retiraron la demanda como 3 días después. No creo que el carbón ayudará, sino que sus esperanzas se estaban desvaneciendo. Jugaron a la estrategia de desgastarme con esto, pensando que me agotaría física y mentalmente, y acabaría dándoles algo solo para terminar con el asunto. Pero gracias a mi abuela y su abogado, ya estaba todo preparado. Con solo arrastrarlos por el lodo, legalmente hablando, era suficiente para ponerlos en su lugar. Lo bueno de la demanda es que salieron cosas interesantes que mi abuela le había contado y puesto por escrito al abogado. Cosas que no sabía. O mejor dicho, sabía, pero no con tantos detalles. Cosas que mi abuela se había guardado y puedo entender por qué. También explican por qué estaban tan seguras de no dejarles nada. Es muy largo de explicar y podría ser una publicación totalmente separada. Tal vez, si quieren, puedo contarlo luego de publicar esto. Lo importante es que se supo y eso provocó algunas consecuencias extras. A las pocas semanas de que se cayera la demanda, la esposa de mi tío me escribió. Se estaba divorciando de él. Estaba todo lo que sucedió, y ella no conocía en su totalidad, su problema con el alcohol empeorando, y descubrir que le había estado mintiendo sobre dinero durante años. También podría haber alguna infidelidad o múltiples, pero le importaba poco indagar en eso y solo quería terminar con él. Mis padres también parecen tener problemas maritales. Mi papá por fin se le activó la columna y decidió que ya estaba harto de las tonterías de mi mamá. Mi madre puede ser un poco intensa, y esto de la herencia debe haber despertado su súcubo interior. Mi padre me escribió para decirme que no sabe qué hacer, si divorciarse o no, pero no le he respondido. Las joyas de mi abuela están en un lugar seguro en este momento. A la casa de mi abuela aún no he decidido qué hacerle. No hay ninguna objeción, pero no sé si venderla, quedármela o rentarla. La casa es un poco grande para mí sola, y habría que hacerle mucho trabajo. Además, prefiero la seguridad de un apartamento. También es mucho más fácil de mantener. Rentarla es de las opciones menos atractivas, ya que siempre que lo haces, las personas que se mudan no cuidan el espacio como si fuera suyo, pero tampoco me parece una solución muy atractiva. De las únicas personas de las que no tengo mucho más para contar son mis primos. No están muy contentos conmigo. Supongo que sus padres les prometieron algo de esto, pero no han hecho nada. No estaban incluidos en la demanda, así que no participaron en ninguna parte del proceso. Mi otra tía no sé qué puede estar haciendo en este momento, pero no corre riesgo de divorciarse porque ya lo está. El único riesgo que corre de esto es que la gente piense que es una mala persona, pero no es como si no lo pensaran de antes. Edición, la historia de mi tío con mi abuela es muy larga si quiero contar bien lo que sucedió. Si encuentro las fuerzas para hacerlo, quizás les tenga una actualización pronto. Pero busquen un lugar para sentarse porque no será pronto. Actualización 1. Les debía esta publicación desde hace varios meses, pero me daba pereza sentarme a escribirla. Mi publicación anterior agotó todas mis energías para escribir en Reddit sobre mi familia. Necesitaba un tiempo alejada de este lugar antes de sentarme a escribir esto. Bueno, aquí les va. La relación de mi abuela convirtió si mi madre no siempre fue mala o no tan mala, pero empeoró con la muerte de mi abuelo. Antes de eso, creo que la relación era normal, con las discusiones que hay en todas las familias. Mi abuelo dejó todo a su esposa, y creo que eso hizo que ellos la resintieran. O tal vez yo era demasiado joven para anotar lo que realmente sucedía. A mi abuela no le gustaba hablar mal de otras personas, así que nunca discutimos de esto realmente. El mayor conflicto de mi abuela era con mi tío. Pero mi madre y mi tía lo apoyaban, así que ellas también estaban, en cierta forma, enemistadas con mi abuela. Mi tío siempre ha tenido algunos problemas con el alcohol, sin problemas serios, pero era de esos tíos a los que les gusta tomar un poco de más en cada evento social. Tomaba siempre un poco de más, hasta que terminaba diciendo algo incorrecto y arruinaba las reuniones.
Hasta el incidente que les contaré, eso era lo más destacado de su problema con el alcohol. Además, estaba asistiendo a reuniones de alcohólicos anónimos y había comenzado a tenerlo bajo control. Primero contaré la versión que yo conocía, y luego todos los detalles que mi abuela mencionó al abogado de sucesión, y los reportes policiales a los que accedimos. Mi tío siempre estaba pensando en el próximo negocio. Nunca trabajaba en uno seriamente, pero tenía grandes ideas. No sé nada sobre emprender, pero siempre lo veíamos trabajar un par de semanas en alguna idea, gastar algo de dinero y luego fracasar. Tras eso, encontraba algún trabajo para pagar las cuentas, hasta que encontraba otra idea en la que trabajar. Luego renunciaba y el ciclo volvía a repetirse. Todos lo veíamos, incluida mi abuela, y por eso no quería prestarle ni regalarle dinero. Algunos comentarios, cuando estaba borracho y molestaba, eran que siempre se creía superior al resto porque él estaba a punto de lograrlo y el resto eran unos perdedores. No son palabras exactas, pero la idea era esa. A mi madre o a mi tía no parecía molestarles, pero al resto sí, y eso generaba discusiones. No les molestaba porque esperaban que, si mi tío lo lograba, ellas también recibirían algún beneficio. Mi tío siempre mencionaba cómo compraría una casa de fin de semana y todos iríamos allí, o que nos llevaría de viaje a lugares costosos. A mi madre y a mi tía se les iluminaban los ojos. Un día, mi tío había estado tomando de más con un amigo en un bar, y literalmente tuvieron una idea millonaria, entre comillas. No es la misma idea del dinero que solicitó antes y que, según él, valía $2 millones ahora, pero probablemente valdría mucho en la cabeza de mi tío en ese momento. Fueron a la casa de mi abuela y directamente exigieron hablar con ella para que les prestara dinero. No sé cuánto querían, pero no iban a marcharse. Esto resultó en una discusión, y finalmente, ambos fueron arrestados. Tras eso, mi abuela no volvió a hablar con mi tío, o lo hizo muy de vez en cuando, y como mi madre y mi tía se pusieron del lado de mi tío, la relación con ellas fue bastante cortante. Sin embargo, había más sobre esto. Yo lo descubrí varios meses después del incidente, porque mi abuela no quiso contármelo en el momento. Yo estaba en la universidad estudiando y mis padres tampoco me contaron nada. Cuando mi abuela lo hizo, tampoco me dio todos los detalles para que no me preocupara. De todas formas, esta versión estilo Disney fue suficiente para que mi tío me cayera mal y hasta para que limitara mi contacto con mis padres y con mi tía. Es decir, ¿cómo pueden defender esto? Ahora, la versión de mi abuela y los reportes policiales. No hubo solo una discusión acalorada y mi abuela llamó a la policía. Fueron violentos con ella porque se negó a prestarles dinero. Mi tío, exactamente, no, pero sí el amigo, que empujó a mi abuela y le provocó una fisura en la cadera. Para alguien de mi edad es doloroso, pero te recuperas relativamente rápido. Para mi abuela, de 80 y tantos, es otra cuestión. Mi tío recobró un poco el sentido cuando vio eso e intentó controlar a su amigo. Pero también le decía a mi abuela que podría haberles dado el dinero y no ser una anciana tacaña. Por suerte, los vecinos llamaron a la policía tras escuchar lo que sucedía y ambos fueron arrestados. Mi tío recibió algunos cargos menores, pero el amigo fue sentenciado a 6 meses de prisión por agresión a personas mayores, entre otras cosas. No sé nada de esa persona, pero mi abuela tenía una orden de restricción contra él hasta el día que murió. Ya cumplió su condena, pero no lo conozco. Yo no sabía nada de esto último hasta la demanda, que es cuando muchas cosas salieron a la luz, llegando incluso a aumentar mi desprecio hacia mis padres y hacia mi tía. No sé si mis primos saben, pero puedo creer que sí, por cómo actuaron con la herencia, tengo la sensación de que son de esas personas a las que esto les parece algo pequeño comparado con su derecho a obtener dinero. Ahora que la demanda ha terminado y ya no necesito más los mensajes de todos ellos, los he bloqueado. Mi tío sigue divorciándose, y mi padre creo que al final no. Un comentarista dijo que él solo lo estaba haciendo para ponerse de mi lado bueno, quitarme algo de la herencia y luego compartirlo con mi madre. Odio admitirlo porque son mis padres de los que hablamos, y tener unos padres así no se lo deseo a nadie. Pero cuanto más lo pienso, más creo que ese comentarista iba por el camino correcto. Edición, algo más para añadir, que era nuevo para mí. Todos los hijos de mi abuela tienen o tenían problemas financieros. Mi abuelo los ayudaba un poco mientras vivía, pero decidió no dejarles nada luego de darse cuenta de que ayudarlos con dinero solo empeoraba el asunto. Creo que mi madre y mis tíos pensaban que mi abuela lo influenció, pero tengo información de que mi abuelo pensaba estas cosas por sí solo desde antes de fallecer. Actualización 2. Quería compartir una actualización sobre mi familia. Mi tío ya está divorciado, mis padres, no. Mi tío ya está legalmente divorciado y ha recurrido al alcohol más que antes. De hecho, está durmiendo en albergues porque está gastando todo lo que puede en alcohol. Yo misma lo he visto por la ciudad un par de veces. A su exesposa parece no importarle, pero a su hijo sí. Le ha estado buscando ayuda, intentando llevarlo a su casa, pero él siempre vuelve a caer en el vicio. Mis sospechas estaban en lo correcto, porque él sabía lo que le hizo a mi abuela. Mi primo me envió un mensaje diciendo que es mi culpa que su padre esté en esta condición, que mi terquedad lo llevó a este estado. No recuerdo haberle puesto una botella en la boca y obligarlo a beberla. También mencionó que lo de mi abuela fue un accidente exagerado, pero la policía llegó a otra conclusión tras la investigación. Es más, el amigo de mi tío confesó para llegar a un acuerdo porque había muchos testigos escuchando los gritos ese día. También vieron al amigo muy enojado y gritándole cosas a mi abuela. No creo que alguien inocente y en medio de un accidente actúe de esa forma. De mi tía y su hija no sé nada. Son las que más al margen se han mantenido. Pero literalmente nada, porque no he tenido contacto y no planeo tenerlo. Mis padres han vendido su casa. Habían estado viviendo con deudas desde que mi abuelo dejó de ayudarlos.
Esperaban que la herencia los dejara en el punto de partida. Siguen casados, hasta donde puedo saber. Para quienes comentaron o preguntaron sobre la casa de mi abuela, debo decirles que la he rentado. Agradezco sus consejos, pero fue la decisión que tomé. Venderla no me parecía correcto y mudarme no era lo conveniente. Es una casa grande, con mucho por hacerle. Los gastos mensuales podrían volverse demasiado para mí si se rompiera algo. La renta, al menos, me permite pagar los impuestos y hacer arreglos de vez en cuando. Solo los impuestos de una propiedad así valen más que mi actual renta. Eso sin contar el parque que hay que mantener, las reparaciones y otros gastos varios. Es una casa de varias habitaciones que estaría sola casi todo el día. Sin embargo, la familia que vive ahora tiene varios hijos y le están dando un buen uso. Si te gustó, comenta qué hubieras hecho tú en esta situación, déjame un like y suscríbete para más historias.